Dios les bendiga en esta hora. Vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías en su capítulo 4, en su versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a estar hablando bajo el tema: en Jehová nuestro Dios está la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, así lo vamos a estar leyendo siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Gloria a Dios, aleluya. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, con su grande misericordia, déjenme decirle, ¿verdad?, que cada día Dios nos extiende, ¿verdad?, y la extendió, ¿verdad?, para el pueblo de Israel también, para que se apartase de su maldad, para que este pueblo reconociera su maldad, le puedo decir, y se volviera, ¿verdad?, hacia Dios, ¿verdad?, porque este pueblo había fornicado, le puedo decir, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, con los extraños debajo de todo árbol frondoso, dice la palabra de Dios, y no había oído la voz de Jehová cuando Dios le había dicho: no vayas en pos de dioses ajenos. No te postres ante otro Dios, sino que solamente hay un Dios a quien tú adorarás y servirás. Déjenme decirle, aquel que los había librado de la esclavitud en cuenta, ¿verdad? Entonces el Señor miraba que este pueblo, le puedo decir, había fornicado, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Y que Dios le había dado carta de repudio a Israel en cuenta, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que, ¿verdad?, lo vio Judá, dice, ¿verdad?, la rebelde, y no miró que Dios había, ¿verdad?, repudiado a Israel, ¿verdad?, le puedo decir. Y ella vino y pecó, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, bajo todo árbol frondoso. Por esa causa, el Señor desde los cielos estaba mirando ese pecado en cuenta, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir? ¿Verdad? Que tal vez tú estás en el camino del Señor. Tal vez tú te has apartado del camino del Señor. Tal vez tú has pecado contra Jehová, ¿verdad? Déjeme decirte, ¿verdad?, haciendo cosas abominables, pero el Señor está extendiendo su mano de misericordia el día de hoy. Dios no quiere que imitemos ni a Israel ni a Judá, le puedo decir, ¿verdad?, que ellas entre sí, le puedo decir, ¿verdad?, se seguían a pecar, le puedo decir, ¿verdad? Miraba, dice, a su hermana, ¿verdad?, le puedo decir, Israel, y ella iba y pecaba, es decir, su nación vecina, le puedo decir, entre Jerusalén y Judá, le puedo decir, ¿verdad? Su nación vecina, ¿qué quiere decir? Que si tú ves que una nación se postra ante otros dioses, tú no te estés postrando ante otros dioses. Y tú ves que algún hermano o una hermana se postra adorando y yéndose en pos de otros dioses, ¿verdad? Anhelando las cosas del mundo, haciendo las cosas del mundo, practicando las cosas del mundo. Tú no practiques tales cosas, déjame decirte, porque es algo que provocamos la ira del Señor. Es algo que Dios lo está mirando desde los cielos, que lo que Él abomina, nosotros no tenemos que seguir a eso que Él abomina, ¿verdad? Y por eso Dios habló y le dijo: Israel, te estoy dando una oportunidad de que tú te arrepientas, de que tú te vuelvas a mí, que tú puedes encontrar salvación todavía, ¿verdad? Se encuentra. El Señor le estaba extendiendo su mano de misericordia, su amor, déjenme decirle, para que ese pueblo reconociera su pecado.
El día de hoy el Señor, ¿verdad? Le está hablando al pueblo de Dios, ¿verdad? La humanidad, las naciones, déjenme decirle, ¿verdad? Que reconozcan su pecado y se vuelvan al Dios, ¿verdad? Al Dios único, fiel, aquel que lo formó, aquel que lo hizo, aquel que le da el aire para respirar, aquel que le da las fuerzas, de en cuenta. Entonces, por eso el Señor le dijo, ¿verdad? Si te volvieres, oh Israel, dice, ¿verdad? Si te vuelve, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Dios está esperando que tú dispongas en tu corazón volverte a Él, que tú te vuelvas a Él, pero que no te vuelvas fingidamente como este pueblo se había vuelto fingidamente delante del Señor, ¿verdad? Entonces le dijo el Señor nuevamente, por eso el Señor, como había visto que estaba ahí, ¿verdad? Ahí cerca de Dios, ¿verdad? Tal vez clamando a Dios, déjenme decirle, pero Dios estaba viendo que era fingido, así como ahora hay muchos lo hacen por costumbre. Se vuelven al Señor por temporada, fingidamente, y al rato otra vez van y pecan y otra vez y así andan. Y el Señor era lo que estaba mirando a este pueblo. Por eso le estaba haciendo el llamado nuevamente. Si yo quiero que tú te volvieras, si tú te volvieres el día de hoy, me oyeres, ¿verdad? Dice el Señor. Si el día de hoy tú me oyeres, ¿verdad? Oh Israel, dice Jehová. Vuélvete a mí, yo quiero que tú te vuelvas a mí, dice. Quiero que quites de delante de mí tus abominaciones. Quiero que quites de delante de mí. ¿Por qué? Porque estaba este pueblo, como le digo, según, ¿verdad? Creyendo en el Señor, ahí en la presencia del Señor, voy a decirle, ¿verdad? Pero tenía cosas abominables, tenía dioses ajenos, des en cuenta, los cuales se postraban, a los cuales se escondía a pecar pensando que Dios no lo estaba mirando. Déjame decirte que desde los cielos Dios mira, dice el Señor, que con sus ojos ve y con sus párpados examina a los hijos de los hombres. Dios ve aún allá lo profundo de tu corazón, lo que hay. Déjame decirle, lo abominable que tal vez tengas en tu corazón, déjame decirte, ¿verdad? A lo cual tu corazón se está doblegando, déjame decirte. Por eso el Señor decía, ¿verdad? Quiero que tú quites de delante de mí tus abominaciones. Estas abominaciones que no vienen de parte de Dios, sino que dice el Señor, son tuyas, que yo veo que tú las estás haciendo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, dice, y si no anduvieres de acá para allá. Dese en cuenta, era un pueblo inconstante en sus caminos, déjenme decirle. Era un pueblo que, verdad, que dese cuenta que no se afirmaba serle fiel a Dios, déjenme decirle. ¿Y qué es lo que quiere Dios, verdad? Que ese pueblo, verdad, y que nosotros como pueblo nos mantengamos firmes siempre, déjeme decirle, amándole, ¿verdad? Como nuestro esposo, ¿verdad? Este pueblo, dése cuenta, le dijo, ¿verdad? Vuélvete, que él era su esposo, ¿verdad? Porque dése en cuenta que cuando un varón, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Él le sirve a Dios, que anda practicando, ¿verdad? Las dos cosas, está caminando, ¿verdad? En algo abominable, des en cuenta, ¿verdad? Y entonces le está siendo infiel a Dios. Entre esa fornicación, fornica contra Jehová, des en cuenta, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros, ¿verdad? Seamos, ¿verdad? Sinceros delante de Dios, seamos puros delante de Dios, y como Dios le dijo así, ¿verdad? Y jurares, dice, vive Jehová, dice, en verdad, en juicio y en justicia, des en cuenta. Dios no quiere falsedades, des en cuenta, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros andemos de allá para acá. Dios no quiere que nosotros seamos de temporada. Dios quiere un pueblo firme, un pueblo leal, le puedo decir, ¿verdad? A Él, ¿verdad? Así como el esposo con la esposa, des en cuenta, ¿verdad? Asimismo, Dios quiere de nosotros, dice el Señor, que si nosotros hacemos las cosas bien, dice, entonces las naciones serán benditas, dice, en Él, y dice, ¿verdad? Y en Él se gloriarán, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Aquel que tiene su esposa que le es fiel, se siente feliz, se siente contento, se siente contenta la mujer, ¿verdad? Porque tiene un esposo infiel, un esposo, perdón, fiel, que siempre está ahí apoyándole. Pero si tiene un infiel, dése en cuenta, ¿verdad? Esa esposa sufre, esa esposa se siente triste, ¿verdad? Y se siente mal. Eso es lo que nosotros provocamos cuando, ¿verdad? Le somos infieles al Señor.
Pero Dios dice, ¿verdad? Que entonces cuando nosotros, ¿verdad? Somos fieles a Él, la fidelidad del Señor ahí está con nosotros. Vienen las bendiciones a nosotros. Dice el Señor que serán, dice, benditas en Él, dice, ¿verdad? Y en Él se gloriarán, desen cuenta, ¿verdad? Hablarán, ¿verdad? Cosas bonitas, le puedo decir. Porque así dice Jehová, dice a todo varón de Judá y de Jerusalén. Hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque des en cuenta, cuando tú siembras entre espinos, ¿qué va a pasar? Des en cuenta con esa planta, que se va a morir, ¿verdad? Que va a ser doloroso, voy a decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero des en cuenta, pero más sin embargo, si tú harás bien la tierra, tú limpias bien la tierra, esa planta se va a ver bonita, esa planta se va a ver maravillosa. Asimismo, Dios en nuestra vida, dice el Señor, que nosotros haremos campo para nosotros mismos, ¿verdad? Que estemos, ¿verdad? En esa tierra fértil de ese encuentro, donde demos frutos al 100%. Pero para eso dice el Señor que te tiene uno que empezar a circuncidarse a Jehová. ¿De qué manera se va a circuncidar, verdad, el pueblo de Dios a Jehová? Dice el Señor, quitando el prepucio, dice el Señor, ¿verdad? Ya no de su cuerpo, ¿verdad? Sino de su corazón, dice, de vuestro corazón, las maldades de vuestro corazón, todo aquello que Dios abomina. Arrancarlo de raíz de nuestro corazón, dice el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no siga ahí, ¿verdad? Creciendo, ¿verdad? Haciendo raíz, ¿verdad? Des en cuenta, o dando frutos malos, des en cuenta. Por eso Dios manda que quiten el prepucio de vuestro corazón, dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Es decir, a todos, ¿verdad? A todo aquel que quiera ver el bien y no la ira del Señor, tiene que aprender a entregarle su corazón, ¿verdad? Al Señor, porque del corazón fluye, dice la palabra de Dios, el corazón da vida y el corazón fluye los buenos y los malos pensamientos, dice el Señor, porque si tú haces algo bueno, ¿verdad? De tu corazón salió. Pero si tú haces algo malo que tú quieras hacer en tu vida, o lo haces, o te apartas del camino de Dios, ¿verdad? O te pones cosas que a Dios le desagrada, de tu corazón salió. Por eso es tan importante que le entregues tu corazón al Señor. Porque de tu corazón van a salir las buenas obras y las malas obras si tu corazón está malo. Por eso es tan importante que nosotros circuncidemos nuestros corazones. ¿Verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Porque dice el Señor que por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces dice la palabra de Dios, quiere el Señor que circuncidamos, ¿verdad? Nuestro corazón. Le estaba diciendo al pueblo, ahora sí Israel y Judá, es decir, Jerusalén y Judá, yo ya quiero que ustedes saquen eso de su corazón. Porque si no se van a volver a ir y a esconder todo eso ahí y a estar fornicando ahí en su corazón. ¿Por qué le puedo decir? Porque ahora se fornica desde el corazón. No es tan necesario que tú vayas y te estés con alguien. Dice la palabra de Dios que con codiciar fornicas en tu corazón. Entonces dice el Señor, por esa causa que Dios quiere que se saque ese prepucio, esa maldad, que se circunciden, ¿verdad? Que aparten todo eso malo de su vida, que lo saquen de su corazón, dice el Señor. No sea que mi ira salga como fuego, dice el Señor, ¿verdad? Por esa causa, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está diciendo que el pueblo se vuelva a Él, ¿verdad? Que sea sincero con Él, que le ame solamente a Él, porque si no van a provocar a ira, dice el Señor, ¿verdad? Que va a salir como fuego, dice, y se encienda, dice, y no haya quien lo apague, dice. ¿Por qué causa? ¿Porque Dios es malo? No, porque tú eres el malo. Tú eres el desobediente, tú eres el rebelde, dice el Señor. Por tu causa mismo, ¿verdad? ¿Me entiende? Va a venir la ira. Dios no es malo. Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas, ¿verdad? De que limpies tu corazón, ¿verdad? De que le ames solamente a Él, de que le sirvas solamente a Él, ¿verdad? Y de que le sigas solamente a Él y que solamente a Él te doblegues, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La ira viene por causa de los hijos de desobediencia.
por todo aquel desobediente. Él es el que provoca la ira. Por causa de esa persona viene esa ira, dice el Señor. Porque es lo que provoca, ¿verdad? La ira, el hijo desobediente. Por ejemplo, cuando tú tienes hijos, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Te es desobediente a la orden que tú le dijiste, ¿verdad? Tú te vas a irar contra el desobediente, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y los demás, tus hijos van a ver que tú te airaste y tal vez le pegaste, tal vez hiciste algo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Lo castigaste, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Pero ¿por qué causa? Porque tú eres malo. Porque tú eres malo, corriges a tu hijo. No, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? Sino que por causa de qué? De aquel niño desobediente, de aquel niño rebelde, ¿verdad? ¿Me entiende? Asimismo en el Señor, ¿verdad? Por causa de aquellos rebeldes, por causa de esos desobedientes que no quieren quitar la maldad de sus corazones, viene la ira del Señor. Va a salir como fuego, se va a encender, dice el Señor, y no va a haber quien lo apague. Porque de Él es el poder, dice. ¿Y por qué causa? Dice, por la maldad de vuestras obras. Así que si nosotros queremos que nos vaya bien, hagamos las cosas bien. Volvámonos al Señor, que Dios está extendiendo su misericordia. Dios quiere librarnos. Por eso el tema es, en Jehová nuestro Dios está la salvación. Solamente en Él podemos encontrar salvación, ¿verdad? Solamente en Él nosotros podemos, ¿verdad? Para nosotros estar firmes, poder obedecerle a Él, ¿verdad? Se encuentra. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? La obediencia. Dios quiere que nosotros obedezcamos y que realmente, ¿verdad? Nos volvamos al Señor con sinceridad, que no estemos jugando al ser cristiano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos malos, dice el Señor, ¿verdad? Tiempos de gracia, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Está dando a toda la humanidad. Aprovecha este tiempo de gracia, ¿verdad? Porque muy pronto, ¿verdad? Se acabará, déjenme decirle, ¿verdad? Y ya no va a haber, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Salida, déjenme decirle, ¿verdad? Cristo viene, ¿verdad? Aprovecha este tiempo, entrega tu corazón al Señor. Dios te ama, vuélvete al Señor. Una vez más, déjame decirte, dice el Señor, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, aprovecha este tiempo que tienes vida, vuélvete al Señor, busca el rostro del Señor, saca todas las perversidades de tu corazón y verás cómo Dios, ¿verdad? Te va a bendecir tu vida, verás cómo Dios, ¿verdad? Déjame decirte, ya no va a permitir que hablen mal de ti diciendo, ¿verdad? Este era el borracho, este era el que golpeaba, este era el que hacía tantas cosas, ¿verdad? El que hablaba mal, ¿verdad? Sino va a decir, wow, ¿verdad? Qué hermoso se ve ahora, qué hermosa se ve ahora, cómo Dios la cambió, cómo Dios la transformó, cómo Dios, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Hizo grandes cambios en la vida de esa persona. Es lo que Dios quiere, corazones sinceros, corazones obedientes. Dios me lo bendiga, espero me hayan comprendido, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre es clara, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y espero ustedes puedan ponerla por obra también, ¿verdad? Y pues sé que ha hecho de gran bendición para tu vida. Dios me los bendiga.